Hola a todos, hoy vamos a ver dos componentes útiles de Swing para completar nuestros editores. El primero es el que vamos a usar para cambiar el color del texto y podemos usarlo también para cambiar el color de fondo del texto. Eh, Primeramente vamos a abrir usando el proyecto del día anterior nuestro fichero de texto. Y como veis he incorporado aquí dos botones que lo que al pincharlos hacen aparecer este cuadro de diálogo para elegir color. Ahora después os voy a mostrar cómo se hace. Veremos que podemos personalizar el título, un color preseleccionado inicial y nos aparece esta paleta de colores, por cierto, que puede ser elegida de varias formas pinchando en las diferentes pestañas que ofrece el componente. ¿De acuerdo? Cada uno puede elegir la pestaña más adecuada. Aquí hay menos colores, la gama de colores más pequeña. Aquí podemos, dentro de un color seleccionado, elegir una gama muy completa de los niveles y la intensidad de ese color. ¿Vale? En los formatos habituales de los tres colores básicos. Bueno, cian, magenta, amarillo y negro. Bien, al seleccionar nosotros un color, el texto que estuviera seleccionado, no tenía ninguno, el texto que esté seleccionado va a quedar con ese color. Ahí veis, he elegido un color que se ve poco, vamos a elegir uno más intenso, ahí está. Bien, de igual forma, si yo selecciono otro texto y le doy a este botón lo he empleado para elegir también colores, pero lo voy a elegir como color del fondo del texto. En este caso voy a elegir, por ejemplo, este color. Ahí lo veis. ¿Puedo combinar un color de fondo y un color de primer plano? Pues sí. Por ejemplo, aquí voy a elegir como color de fondo pues uno muy clarito. Por ejemplo, ese. Ahí veis. Puedo ir mezclando diferentes colores, es decir, yo ya puedo ahora colorear mi texto. Ahí está. Bien, ahora después os voy a enseñar cómo se hace esto. Vais a ver que es bastante sencillo mostrar el componente o recoger el color que hemos elegido y aplicarlo pues, para el color del texto o del fondo. Bueno, por cierto, observar, no lo he dicho, que también el color que seleccionamos, bien para el texto, bien para el fondo, hace que el botón quede coloreado. Bien, eso es bueno, útil para recordar que hemos elegido ese color. Simplemente es eso, a título informativo. Bien, la segunda parte del proyecto de hoy, para completarlo, es usar el menú contextual. Sabéis que ese menú contextual aparece cuando yo le doy al botón derecho del ratón. En este caso, yo tenía las acciones ya de cortar, copiar y pegar, y lo que he hecho es crear un menú contextual con esas tres acciones. De forma que si yo tengo seleccionado un texto y le doy a cortar, ese texto desaparece. Y yo si quiero más adelante pegar ese texto, lo puedo pegar. ¿De acuerdo? Es decir, ya me funciona el menú contextual. Por cierto, el menú contextual funciona si tuviera seleccionado el otro componente también, ¿vale? Si yo aquí leo el editor y leo allí otro fichero, pues yo aquí, por ejemplo, puedo usar también el mismo menú contextual. Por eso se llama contextual. En función de donde esté, aplica lo de cortar. Si estoy en este componente y he registrado el menú contextual, veréis que pues, actúa sobre él. Si estoy en este componente y he registrado el mismo menú contextual, cuando yo le doy a copiar, lo que actúa sobre el componente que lo he registrado. Es decir, el mismo menú yo lo puedo registrar en varios componentes, ¿de acuerdo? Incluso en todos los sitios donde yo tenga texto, podría haber registrado. En este caso, aquí, ¿veis? Le doy al botón derecho, no funciona, pero aquí sí. En cualquier otro sitio donde yo tenga texto, no lo he registrado, pero en estos dos sí. Bien, pues vamos a ver cómo he conseguido, por un lado, lo del color y por otro lado, lo del menú contextual, el menú emergente, ¿vale?
que en Java se llama pop-up menú. Pop-up menú. Estupendo, vamos allá. Bien, cerramos nuestro programa y vamos a ver los detalles. Bien, en primer lugar, empezamos por el color. Para poder usar el menú de elegir color, el componente que tenemos que usar, vemos que está aquí dentro de las ventanas de Swing. Hemos visto todas menos esta. Pues el componente lo arrastramos y lo soltamos. Bien, este componente que estoy viendo aquí, debemos no de dejarlo asociado a un componente concreto, sino ponerlo aquí, donde pone otros componentes. Veis que yo ya tengo aquí uno, que es el que estoy usando. Eso es lo que debemos hacer. Si entonces se lo había arrastrado y se queda en cualquier otro lado, debéis de subirlo a otros componentes. Y lo dejaríamos ahí. ¿De acuerdo? Bien, yo voy a usar el primero, el que ya tengo configurado. Bien, ¿qué es lo que hago? Pues vamos a ver, he colocado aquí estos dos botones. Voy a hacer el primero. Gestiono el evento, presionarlo para que veáis su código. Y vamos a ver las acciones que hacemos. Bien, me voy a centrar ahora mismo en la que hemos incorporado hoy, que es el elemento llamado así, color chooser. Bueno, este es el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Que le ha asignado Java. Y ese es el que empleo. Tiene varios métodos. En realidad, el único que me interesa es este de aquí. El método mostrar diálogo, que justamente lo que abre es ese cuadro de diálogo para que yo seleccione un color. Observad, este método necesita tres parámetros. El primero es a qué componente se asocia. Puede ser un panel, puede ser la ventana principal, puede ser una nueva ventana que yo haya creado. Bien, si no quiero asociarlo a ninguno en concreto, le pongo null, que es lo que hemos hecho aquí. El segundo parámetro, el título de esta ventana. Observar cómo he seleccionado un título para la ventana que elige el color para el texto y otro título para el color del fondo del texto. ¿Vale? Así las ventanas son diferentes. Aunque veis que invoco al mismo componente, cuadro de diálogo para elegir color. Solo necesito uno. ¿De acuerdo? Bien, el tercer y último parámetro que necesita este método es un color inicial. Y yo lo que he hecho es, bueno, he cogido el color del texto seleccionado para ponerlo como un color inicial. ¿Vale? Esto simplemente yo podría haber elegido otro color como un color inicial. Y no el del texto seleccionado. Pues yo he preferido hacer eso, coger el del texto seleccionado. Bien, entonces, ¿qué hacemos cuando, cuando pinchamos el botón? Pues mirad, igual que hicimos con los atributos de negrita, cursiva y subrayado, yo tengo los atributos ahora mismo del texto que yo tenga seleccionado. Si recordáis del proyecto anterior, yo invoco al método obtener los atributos de los caracteres del texto seleccionado sobre el componente TextPanel, que es como se llama este componente que hay aquí. Obtengo los atributos y creo un conjunto de atributos con esos atributos que he obtenido. Eso es lo que hago en esta sentencia, obtener los atributos actuales. ¿Para qué? Bueno, imaginaros que ya tiene un color de fondo seleccionado, que ya tiene un atributo de negrita, cursiva, en fin, algunos atributos seleccionados. Pues quiero mantenerlos. Yo solamente quiero cambiarle el color del primer plano. Estupendo. Ese color lo he elegido en esta sentencia, invocando al cuadro de diálogo, mostrar diálogo del cuadro de diálogo para elegir colores. Estupendo, ya tengo el color. Utilizo sobre la clase constante de estilo, que sabéis que también lo hemos usado para la negrita y cursiva y subrayado. En este caso invoco al método establecer color del texto, ¿vale? Esa propiedad se llama foreground. Bien, si recordáis cómo usábamos estos métodos de esta clase, lo que poníamos es como primer parámetro los atributos a lo que queremos cambiarle uno de sus atributos. En este caso es el color del fondo. El color del fondo es este conjunto de atributos que yo previamente había obtenido aquí.
¿Y qué hago? Pues le voy a poner el color que he elegido en el cuadro de diálogo anterior. Bien, ¿qué me queda? Pues a mi panel de texto decirle que quiero cambiarle los atributos que yo he seleccionado anteriormente. Es decir, todos los atributos que yo hubiera obtenido antes, negrita, cursiva, subrayado, color de texto, de primer fondo y de plano, solo le cambio el color del texto que he elegido en este cuadro de diálogo y tenemos que darle la propiedad true para decirle que efectivamente lo que quiero hacer es cambiar esos atributos. Bien, la última sentencia es opcional. Lo que he hecho es cambiar uno de los botones, el botón que yo he presionado, cambiarle su color de fondo. En este caso, cambiarle el color del fondo a un botón, la propiedad se llama background, background, y este botón se llama botón color, ¿vale? De los botones que he presionado aquí, este se llama botón color y este se llama fondo, ¿de acuerdo? De forma que yo cuando elija un color, pues se lo cambio a este o a este, dependiendo del que ya haya presionado. Bien, vámonos al segundo botón. Aquí. Elemento, presionarlo. Pues muy parecido, el código es casi idéntico, solo cambia una cosa. Yo aquí obtengo, igual que antes, los atributos del texto que yo tenga seleccionado en mi panel. Aquí ofrezco un cuadro de diálogo para elegir el color. Solo cambia respecto a antes el título de la ventana, para que sepa que estoy seleccionando el color de fondo. Y ahora lo que cambia es que en vez de elegir el color del texto, es decir, en vez de cambiar los atributos para el color del texto, cambio en los atributos el color del fondo del texto. Le aplico con la misma sentencia que antes esos atributos a mi panel, se lo va a aplicar al texto que esté seleccionado, evidentemente, y mi botón que yo le he llamado fondo también le cambio su color de fondo. Veis que es muy parecido, he repetido código y lo que cambia es que en un caso he elegido el color del primer plano y en otro el color del fondo del texto. ¿De acuerdo? Esto todo es el código que necesitáis para cambiar el color de vuestro panel. ¿De acuerdo? Os lo vuelvo a mostrar rápidamente para que lo veamos. Yo cargo un fichero de texto. Elijo aquí, en este caso voy a empezar por el color del fondo. Voy a ponerlo clarito, pero de esa manera. Y aquí voy a elegir, pues, por ejemplo, algo que resalte mucho, pues el amarillo. Bueno, perdón, pues no resalta tanto. Hay que elegir todo lo contrario, un color muy intenso. Pues muy intenso puede ser un rojo basáltico. Bueno, ahí está. Ya sabéis que para que leamos bien el texto tiene que haber un alto contraste entre el color del fondo, muy clarito por ejemplo, o todo lo contrario, si el color del fondo es muy oscuro. En este caso, bueno, a ver, he elegido lo que quería elegir, el color del fondo muy oscuro. Y para poder ver el texto, lógicamente, tendría que ser como está haciendo ahora el seleccionado, poner un color muy clarito. Por ejemplo, el blanco. El blanco, pero con... Vamos a ver. No me ha funcionado lo de poner el color blanco. Pues no. Cambia también el color del fondo. Pues vamos a arreglarlo. Vamos a ver cuál es el problema. Nos vamos al código y revisamos qué sucede. Bien, la explicación de lo que sucede es la siguiente. Cuando nosotros elegimos un color de fondo, desde esta posición hasta esta, ese es el atributo color de fondo que tiene. Pero claro, justo antes tiene otro color de fondo. El tema es que cuando nosotros elegimos la propiedad
que obtiene los atributos de los caracteres, si estamos en el interior, el color del fondo sí es conocido para él y, vamos, es conocido, en ambos casos es conocido, pero aquí claramente interpreta que el color del fondo es azul. Entonces, si yo elijo un color de fondo, por ejemplo, veis que efectivamente sí, sobre el color del fondo muestra el color del texto. Lo que no ha pasado antes es que nosotros teníamos seleccionado un texto y los atributos que coge es justamente el comienzo de ese texto, es decir, justamente el anterior. Vamos a cambiar aquí el color del fondo. O en este caso es muy intenso, por ejemplo, ese. Sin cambiar la selección, ahora mismo está eso seleccionado. Si yo pongo este color de texto, le ha cambiado el color de fondo. ¿Por qué? Porque ha cogido justamente el color del fondo que había antes, el blanco, y entonces ha puesto mi color del primer texto, pero si lo hubiera hecho, por ejemplo, aquí, si ahora le cambio el color de fondo, se lo va a cambiar de nuevo a todo. Pero ¿por qué ha cogido el color de texto negro? Pues ha pasado lo mismo, porque el atributo que coge es justamente el anterior. ¿Vale? Es decir, en este carácter frontera de la selección hay un problema. Está cogiendo. Si por ejemplo yo me voy al interior y no cojo los extremos, sí va a respetar lo del fondo o lo del primer plano, para el caso que elijamos. ¿Veis? El problema ha sido sobre los mismos límites. De nuevo, si aplico esto, le ha cambiado todo. Ha cogido los colores, si os dais cuenta, los colores que había en los límites. Bueno, es un tema de selección. ¿Cómo podremos solucionarlo? Bueno, es un poco complicado, pero habría que tener en cuenta esa selección e intentar coger el carácter que esté más en el interior, el más representativo, porque en realidad en una selección, en esto, tenemos los caracteres frontera, que son los que nos marcan los atributos. Pero lo ha cambiado, ¿veis? El color del texto. Ha cogido justamente el anterior, el que había originalmente. Bueno, vamos a intentar arreglarlo. Vamos, el objetivo era usar el cuadro de diálogo para cambiar los textos de color, ¿vale? En este caso veis que sí. Habrá que desplazarse un carácter, la selección, pero bueno, vamos a intentar arreglarlo. Bien, ya he resuelto el problema. Lo que he hecho es, sobre el método que establece los atributos sobre el panel, el segundo parámetro siempre lo teníamos a true, a verdad, y lo he puesto en falso. Si nos vamos a la documentación del método, nos dice que el segundo parámetro es de tipo booleano y se utiliza para reemplazar los atributos. Entonces, nosotros queremos establecer unos nuevos atributos sobre el panel, por cierto, en la posición o en la selección que hubiera, con los atributos que hemos seleccionado. Pero al ponerle true, lo que le estamos diciendo, al tener verdad ahí, que sustituyera primero los atributos con los nuevos. Bien, nosotros no queremos cambiar todos los atributos, nosotros solo queremos cambiar los atributos que hemos incorporado nuevos en este conjunto de atributos, bien para el color de fondo o bien para el color del primer plano. Entonces, al poner el segundo parámetro en falso, nosotros no sustituimos todos los atributos, sino solamente el nuevo, el que hemos añadido, el color de primer plano en este caso, aquí, o el color del fondo. Si lo ejecutamos ahora, vemos que el comportamiento ha cambiado y respeta el atributo que hubiera, en este caso, el color del fondo. Voy a elegir aquí intermedio, un color de fondo muy oscuro y sin cambiar nada, un color de primer plano muy clarito. Ahí está. Sobre el mismo puedo hacer otra vez una selección, en este caso, bueno, me interesa algo muy oscuro porque hemos elegido un texto muy clarito.
Ahí está. ¿Vale? Yo puedo seguir teniendo los atributos de negrita, cursiva, lo mismo, todo eso no cambia, ¿vale? Subrayado, ahí se ve, subrayado se ve más evidente. Ahí está. Y seguir cambiando los colores de fondo individualmente. Bien, pues nada, ya hemos conseguido lo de los colores. Vámonos a la segunda parte, a la del menú contextual. Bien, vamos a ello. Lo primero es que efectivamente para tener un menú contextual yo no tengo el componente pop-up menú. ¿De acuerdo? Debemos de arrastrar y soltarlo en nuestro proyecto. Cuando nosotros lo arrastramos, vemos que este efectivamente directamente se coloca en otros componentes. Yo ya tenía este diseñado, voy a quitar el segundo que he introducido porque no me hace falta. Y aquí yo lo que he hecho es cambiarle el nombre. El nombre de la variable le he llamado así, pop. ¿De acuerdo? Bien, veis que tiene 3 ítems ya creados. Lo he creado de esta manera. Con el diseñador, botón derecho, añadir desde la paleta y he elegido menú ítem. ¿De acuerdo? Estos 3 son los 3 que yo antes he añadido. Este es el cuarto, lo voy a quitar porque ahora mismo no me hace falta. Pero lo añadimos desde esta manera, ¿vale? Con el diseñador. Añadir desde la paleta, menú ítem. Bien, ya tengo 3 opciones de menú que se me van a presentar. Falta elegirle sobre qué componentes. Ahora os digo cómo se eligen los componentes sobre los que actúa el menú contextual. Que ya antes hemos comprobado que, por ejemplo, aquí abajo yo podía escribir texto y sobre él no aparecía. Por cierto, lo voy a añadir para que también aparezca. Bien, ¿cómo le digo que la primera opción de menú sea cortar, copiar o pegar y así las otras dos? Pues vamos a usar de nuevo la personalización del código. Porque antes de nada os recuerdo que esas acciones ya las teníamos asociadas bien a los botones o bien, por ejemplo, al menú edición. Os voy a recordar que yo tenía aquí creadas esas 3 acciones. Bueno, en realidad eran 6 porque una era con texto y las otras 3 eran con iconos, ¿vale? Las 6 son de tipo acción. Yo tenía un método, a ver si lo localizo rápido y no mareo mucho. Un método en el cual nosotros creábamos y personalizábamos esas acciones. Disculpad, aquí las tenemos. ¿Vale? Las que eran copiar, pues usábamos del editor, del kit del editor por defecto. Ya había creado una serie de acciones, en este caso la de copiar, cortar y pegar, pues se la asociaba a las 6 que yo tenía aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo personalizaba bien el texto, o bien el icono, o bien el atajo de teclado? Pues aquí lo estáis viendo, con el método poner valor, donde decíamos la primera parte el atributo, y la segunda parte, es decir, el segundo parámetro de este método es qué valor le damos a atributo. En este caso el atributo era sobre el nombre, en este caso era por el atajo de teclado, la tecla aceleradora, y en este caso, por ejemplo, aquí es el icono asociado. Bien, aquí tengo las acciones, ya digo, creadas. ¿Qué me falta? Pues al menú contextual que yo acabo de crear, que es este de aquí, con estos 3 ítems, decirle que, por ejemplo, el primero sea el copiar, pegar o cortar. Pues mirad, para ello, en el constructor, lo mismo que hicimos en los botones y bueno, los botones más rápido porque el botón es escuchar el oyente de acción. Pero para los menús es en el constructor, personalizando el código, aquí, le decimos que estará puesto por defecto, le dais a la creación personalizada y metéis en el constructor de smj menú ítem
cuál es la acción que va a hacer. ¿Vale? En este caso la primera yo la he elegido para cortar. Si reviso los otros dos menú ítems, el código personalizado, la creación del código, he elegido esta para copiar. Y ahí escribimos el nombre de la acción. Y me queda el último, que será el de pegar. Me voy al código personalizado y aquí he puesto pegar. De esa forma yo ya he creado mi menú contextual. Por cierto, que quiero que tenga más opciones en el menú contextual, voy añadiendo más ítems. Que quiero que realicen una serie de acciones diferentes, pues yo bien en el constructor las invoco, ¿de acuerdo? En el constructor, pues, bueno, si son acciones ya creadas, ¿vale? Del tipo acción, las pongo aquí. Si no, lo que tengo que es elegir el evento, presionar sobre él, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, quiero que invoque un método, por ejemplo, para que me coloque ahí una marca o haga una acción de, por ejemplo, cerrar o guardar un fichero o lo que sea, o invocar un método de apertura de algo, pues yo lo gestiono a través del evento pinchar sobre esa opción, ¿de acuerdo? Eso sí es válido. Bien, nos queda solamente decirle, oye, yo a un componente quiero, cuando yo presione el botón derecho del ratón, quiero que se salga ese menú contextual. Pues vaya a ver que es muy sencillo. Yo elijo el componente, por ejemplo, este de aquí, que era un editor panel. Aquí lo estamos viendo. Cuando yo pincho sobre él sale de aquí. Y vaya a ver que hay una propiedad que se llama componente pop-up menú. Y aquí debemos de seleccionar, tendréis ninguno, debemos de seleccionar, en este caso solo hay creado uno, que yo le he llamado antes cuando lo guardé aquí. Recordarle que le cambié el nombre, le puse pop-up, ¿de acuerdo? Pues es el que he seleccionado. Seleccionáis. Si no le habéis cambiado el nombre, pues ahí aparecerá JPOP menú 1 y tal. ¿De acuerdo? Bien, me queda el segundo componente. El segundo componente era el text panel. Pues para él lo mismo. Si está puesto a nada, yo selecciono el menú contextual. Bien, antes no me aparecía para este componente, para este cuadro de texto. Pues voy a hacer lo mismo. Este sí, veis que está puesto a nada, no lo tiene registrado y aquí se lo registro. ¿De acuerdo? De esta manera, yo sobre este componente también puedo realizar las acciones cortar, copiar y pegar usando el menú contextual que acabo de crear. Vamos a probarlo, que sobre los tres actúa. Voy a empezar por el text panel, elijo nuestro fichero y por ejemplo aquí, botón derecho, ahí lo tenemos, corto. Vamos a ver que aquí ya está registrado. Pego. Y evidentemente sobre este, si yo coloco texto, también funciona lo de cortar. Y puedo pegarlo aquí. Ahí está. Y de aquí puedo cortar. Y de aquí puedo solamente copiar y pegarlo aquí. ¿Vale? Entonces, en estos tres componentes de texto he registrado el menú contextual y las acciones que he puesto son 3 ítems. Veis que aparece también el nombre y la tecla aceleradora para que nos recuerde que efectivamente podemos usarlo. Bien, pues ya hemos enriquecido bastante nuestros editores con el color de fondo del texto y con el menú contextual. Creo que ha quedado bastante completo, hemos cambiado los atributos. Sobre el text panel pues hemos añadido componentes de swing, en este caso un botón, una lista y una imagen. Bien. Bueno, pues si en algún proyecto hace falta ya conocéis las acciones. Por cierto, esto del menú contextual es útil para muchos sitios donde tengamos que escribir texto, pues conviene registrarle. Veis que ha sido sencillo crear las 3 acciones que son las más útiles y por aquello de que podamos cortar, copiar y pegar. Y también lo contrario, si no queremos que en un componente nadie, por ejemplo, una contraseña nunca pueda pegarnos nada, ahí nunca le registraríamos el menú contextual. En los demás componentes sí, pero en este lo deshabilitamos. Y así pues obligamos, por ejemplo, que la contraseña pues la escriba desde cero.
no la tenga copiada desde ningún lado, ¿de acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, cuando se usa el nombre de usuario, el email, porque también ahí, si no queremos que alguien no lo copie, porque no lo repita, no, los procesos estos de evitar, ¿no? Los registros masivos, pues que deshabilitamos el menú contextual. Bueno, pues eso es todo para este proyecto. Ya nos queda muy poco para acabar la interfaz gráfica de usuario. Solo nos queda, creo que un vídeo más. Hasta pronto.